Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me ves, yo soy Mary y por aquí comparto vídeos de motivación de limpieza, decoración del hogar, recetas y mucho más. Subo vídeos nuevos todos los jueves y domingos, así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza de primavera donde voy a estar haciendo algunas tareas del reto de marzo. Contadme en comentarios qué tal lo lleváis este mes y para quien no lo sepa, todos los meses comparto un reto de limpieza para motivarnos un poquito entre todos a hacer esas tareas que a veces olvidamos o que vamos dejando de lado. Como siempre, antes de empezar me gusta tomarme un café tranquila y apuntar todas las tareas que quiero hacer. Me hace sentir mucho más productiva. Yo las apunto en mi planificador, pero también lo podéis apuntar en un papel o en cualquier libreta. Por cierto, aprovecho para decir por aquí que quedan muy poquitas unidades de mi planificador, creo que quedan unos 20 y cuando se acaben ya no habrá más, así que de verdad muchísimas gracias a todas las que lo habéis comprado, me hace muy feliz saber que os ha gustado y que os ha ayudado. Lo primero que voy a hacer hoy es una limpieza un poquito más a fondo de las sillas, incluidas las patas, que es algo que muchas veces olvidamos. Y para ello preparo una palangana con agua calentita y un chorrito de lavavajillas y voy limpiando todas las sillas con una bayeta bien escurrida. Esto también lo podríamos hacer con un chorrito de oxígeno activo en lugar de lavavajillas, pero el olor del oxígeno activo no me acaba de convencer y sin embargo el lavavajillas que estoy usando tiene un aroma como a frutos rojos y deja un olor súper agradable. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the cradle. Como podéis ver, a las patas de mis sillas les hacía falta una buena limpieza porque tienen bastantes pelos y pelusa enganchados. Estas son las fundas que os decía en el vídeo anterior y la verdad es que estoy muy contenta con ellas. Ha sido una muy buena compra porque además de proteger el suelo de marcas, también hacen que al mover o arrastrar las sillas no hagan ruido, así que es mucho mejor sobre todo para no molestar a los vecinos. Lo único es que al ser de fieltro, al arrastrar o mover las sillas va recogiendo todos los pelos o pelusa que haya en el suelo y se queda todo enganchado. Pero bueno, para limpiarlas es súper fácil, simplemente con una bayeta húmeda bien escurrida sale todo sin problema. Together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean in the moment I hung. Vamos con la siguiente tarea del reto, que es limpiar las plantas. La verdad es que me llena de satisfacción ir tachando tareas de la lista, no sé a vosotros, pero a mí apuntar tareas e ir tachando cuando las voy haciendo me encanta. Las plantas, sean naturales o artificiales, acumulan polvo en las hojas, así que es importante darles una limpieza de vez en cuando. En mi caso, todas las que tengo son artificiales. No os enfadéis conmigo, sé que hay gente a la que no le gustan, pero a mí me van súper bien, estoy muy contenta con ellas y eso creo que depende mucho de la persona y también de la casa.
porque en mi casa no entra el sol directo en ningún momento del día por la orientación que tiene el piso. Y además, sinceramente, tampoco tengo mano con las plantas, no me voy a esconder. Siento que si tuviera que cuidarlas lo vería más como una obligación que como algo que disfruto. Así que prefiero tener plantas artificiales, eso sí, siempre que sean lo más realistas posible. Por ejemplo, esta palmera, no sabéis la de veces que me han preguntado si es natural, porque está muy conseguida. La tenemos desde hace muchísimos años y es genial porque no necesita mantenimiento, simplemente quitarle el polvo de vez en cuando y listo. Eso sí, limpiarla es un poco entretenido porque tiene muchas hojas y además son estrechas y alargadas, así que lleva un poquito más de tiempo que una planta con hojas más grandes. Para limpiarla utilizo una bayeta con agua calentita y un chorrito de lavavajillas, igual que he hecho con las sillas, y voy pasando la bayeta bien escurrida por todas las hojas una a una. En este caso tengo que ir enjuagando la bayeta varias veces porque la planta tenía bastante polvo, así que la bayeta se va ensuciando bastante. Las plantas artificiales pequeñas también las voy a limpiar, pero lo haré un poquito más tarde porque quiero enseñaros una forma que me resulta súper práctica y antes quiero avanzar con otras cosas, así que lo veremos un poco más adelante. A mí personalmente me encanta decorar con plantas, creo que el toque de verde que le dan a la casa aporta mucha vida, aunque sean artificiales. El efecto es el mismo siempre y cuando la planta esté bien lograda, como os decía, y para mí las plantas artificiales son una opción maravillosa para personas que, como yo, no tienen mucha mano con las plantas o no cuentan con las condiciones más adecuadas en casa para cuidarlas, pero que aún así no quieren renunciar a lo estético ni a esa sensación tan bonita y agradable que aportan las plantas en la decoración. Pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar las paredes y para ello voy a utilizar esta especie de mopa plumero, no sé muy bien cómo llamarlo, que compré en Temu y es una maravilla. Tiene el palo extensible, así que puedes llegar hasta arriba del todo sin tener que subirte a ningún sitio, incluso a las esquinas. Incluso también puedes aprovechar para limpiar los zócalos sin tener que agacharte. Y además atrapa muy bien el polvo. Y cuando está muy sucio lo sacas y lo lavas en la lavadora. Las paredes es otra de esas cosas que normalmente no tenemos en cuenta a la hora de limpiar y acumulan muchísimo polvo. Sobre todo en las casas donde hay aire acondicionado, yo creo que las paredes se ensucian más. Esto es algo que suelo hacer en cada cambio de estación, unas 3 veces al año, como mucho 4, y normalmente no le pongo ningún producto a la mopa, aunque se le podría poner algunos si queréis limpiar más en profundidad. Pero a mí me da la sensación de que si la pared tiene mucho polvo y humedecemos la mopa, podemos empeorar el resultado. Al final, si frotamos una pared con una bayeta húmeda cuando tiene mucho polvo, pueden quedar marcas o manchas. Así que yo normalmente prefiero hacerlo en seco. Os lo digo porque me ha pasado. Esta pared que estoy limpiando ahora es la que mejor está porque es la última que hemos pintado por la obra que hicimos en el mueble de la tele. Pero las otras paredes del piso están fatal. Realmente hace falta una buena mano de pintura en todo el piso, pero bueno, es algo que estamos dejando para más adelante. Y a veces he querido limpiar paredes con una bayeta húmeda y a lo mejor un poco de Cif y me da la sensación de que lo he empeorado porque se ven todas las marcas de haber frotado. Such a bright star in the dark space, babe. It never worked out with the others. All we ever did
so fly. You got me like, my, my, my. You got me like, my, my, my. You got me like, there's no other than you now, babe. Nah, 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 'cause you got me like, my, my, my. Like, oh my God, don't let anyone. Y ahora toca pasar a la cocina para la siguiente tarea, que es la limpieza de la campana extractora y los filtros. Yo con los filtros no me complico, lo que hago es pulverizarles desengrasante, que ahora mismo estoy usando este de la marca Dusty que compro en Ziman, y los meto directamente en el lavavajillas. De hecho, tenía el lavavajillas lleno y estaba esperando a meter los filtros para ponerlo. Pero si no tuviera lavavajillas, los limpiaría en el fregadero con desengrasante o lavavajillas y un buen cepillo. You are shining way more than the other could. Oh, oh. And the best part is that you're still so humble about it. 'Cause you know it's important. Mientras los filtros se van lavando, yo sigo con la campana extractora. Voy a limpiar la parte interior y la zona de arriba, que es donde se va acumulando la grasa y conviene ir manteniéndola de vez en cuando. Lo hago con el mismo desengrasante que he utilizado antes y una bayeta húmeda. Esta campana extractora va muy bien, la verdad es que estoy contenta con ella y además es fácil de limpiar, que eso es muy importante, pero ya he comentado alguna vez que no es la que más me gusta. De hecho, si ahora tuviera que hacerme otra cocina, no la volvería a poner. Me parece demasiado grande y ocupa un espacio que podría aprovechar para tener más almacenaje. Creo que optaría por otro tipo de campana, como las que vienen integradas en la placa de inducción. Esas me llaman mucho la atención, aunque no tengo ni idea de si realmente funcionan bien y si son fáciles de limpiar, así que si alguien la tiene, que me cuente en comentarios su experiencia. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like, my, my, my. You got me like, my, my, my. You got me like, there's no other than you now, babe. Nah, 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 'cause you got me like, my, my, my. Like, oh my God, this time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like, my, my, my. You got me like, my, my, my. You got me like, there's no other than you now, babe. Nah, 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 'cause you got me like, my, my, my. Like, oh my God. My, my, my. You got me like, my, my, my. You got me like, there's no other than you now, babe. Nah, 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 'cause you got me like, my, my, my. Like, oh my God. Lo siguiente que quiero limpiar en profundidad es la nevera. Lo primero que hago es vaciarla por completo y sacar todas las baldas y compartimentos que puedo para lavarlos en el fregadero. Me gusta hacer esta limpieza cuando la nevera está bastante vacía, justo antes de hacer la compra, porque así es mucho más cómodo y práctico. El interior lo voy a limpiar con Zabón, el multiusos que estoy usando últimamente, que es natural y a base de aceites esenciales y huele de maravilla. Pero también podéis usar oxígeno activo o una mezcla de agua y vinagre que funcionan muy bien. Yo muchas veces la he limpiado con esos productos. Aprovecho también este momento para revisar los alimentos, tirar lo que esté en mal estado y reorganizar un poco todo, porque al final es una zona que usamos a diario y se descoloca enseguida. Y aunque es una tarea que da bastante trabajo y mucha pereza ponerse con ella, cuando la ves así de limpia y ordenada, da gusto abrirla y te das cuenta de que merece totalmente la pena porque es muy gratificante. Mientras hago las tareas siempre me pongo una serie, un podcast o música de fondo para que se me haga mucho más ameno y además me ayuda muchísimo a desconectar. Didn't happen like that. It took me a minute to notice it. It was holding me back.
It's time to move on to bigger things. Can't live in the past. Moving on to future me. I wonder who she will be. I can't help but think that there is something more to find, more to life than what I have right here, right now. Used to call it stable, now I call it stuck. Letting go, yeah, that's tough, but maybe it's all for the better and it's meant to be. It's gonna hurt at first, but then eventually it's gonna. Como os decía, limpio las baldas y los compartimentos en el fregadero, aunque la verdad es que me resulta un poco incómodo porque no tengo mucho espacio y acabo salpicándolo todo. Pero para hacer una limpieza más profunda de la nevera prefiero hacerlo así, sacándolo todo para poder limpiarlo bien. Luego, para el mantenimiento del día a día intento limpiarlo sin tener que desmontarlo todo. Alguna de vosotras me ha comentado que mete todos los compartimentos en el lavavajillas y sinceramente creo que es una idea súper buena. Por cierto, me gustaría pediros una cosita. Dejadme en comentarios desde qué parte del mundo veis mis vídeos y también qué es lo que os hizo quedaros por aquí, qué tipo de vídeos os gustan más y cuáles disfrutáis más viendo. Os lo agradezco muchísimo de antemano porque me ayudáis un montón a seguir mejorando cada día. But it's better than being stuck here in your ways. Comfortable, ain't that comfortable no more. Don't wanna go back to how it was before. I can't help but think that there is something more to find, more to life than what I have right here, right now. Used to call it stable, now I call it stuck. Letting go, yeah, that's tough, but maybe it's all for the better and it's meant to be. It's gonna hurt at first, but then eventually it's gonna seem like it was always meant to be. It was always meant to be. Thought that this was who I was, that I couldn't change that much. Didn't feel like I was strong, but I'm glad that I was wrong. Think I knew it all along. This would never be enough. Now I see that I've evolved, going after what I want. Thought that this was who I was, that I couldn't change that much. Didn't feel like I was strong, but I'm glad that I was wrong. Think I knew it all along. This would never be enough. Now I see that I've evolved, going after what I want. Maybe it's all for the better and it's meant to be. It's gonna hurt at first, but then eventually it's gonna seem like it was always meant to be. It was always meant to be. Maybe it's all for the better and it's meant to be. It's gonna hurt at first, but then eventually. Por último, vuelvo a colocar los compartimentos y las baldas bien secas, por supuesto. En este caso los cajones no estaban muy sucios, así que los voy a limpiar sin sacarlos, porque así me ahorro tiempo y también trabajo. Además, limpiarlos en el fregadero es bastante incómodo porque son muy grandes y no me caben bien. Después vuelvo a colocar toda la comida y organizo un poco la nevera. Y un truquito que siempre hago, que ya os he enseñado varias veces, es poner un vasito con bicarbonato de sodio para eliminar los malos olores de la nevera. Es algo sencillo y muy económico, pero realmente efectivo. Además, suele durar bastante tiempo, pero cuando noto que la nevera empieza a oler o hay algún olor un poco más fuerte de la cuenta, lo cambio. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Mientras limpiaba la nevera, el lavavajillas ya ha terminado, así que voy a vaciarlo porque lo siguiente que quiero hacer es limpiar las plantas artificiales pequeñas y las voy a meter en el lavavajillas. Antes las limpiaba en la ducha solo con agua, pero esto se lo vi a una compañera que se llama Liz, que es encantadora, tiene una cuenta de Instagram y hace poquito que también se ha abierto un canal de YouTube que se llama Bienvenidos a casa de Liz con Z.
Y bueno, pues esto se lo vi a ella y desde entonces lo hago así y la verdad es que quedan genial. Eso sí, las pongo en un programa cortito y a una temperatura no muy alta. No sé si podéis ver todo el polvo que tienen, pero saldrán como nuevas. Y es muy cómodo porque simplemente las meto aquí y ya no tengo que hacer nada más. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of... Y bueno, esto es todo lo que me ha dado tiempo a hacer hoy. La verdad es que he terminado muy satisfecha. Al final lo importante es ir haciendo poquito a poco y espero que este vídeo os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestro hogar o que al menos hayáis pasado un ratito entretenido conmigo. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!